despreciado, desechado, azotado, abatido, en quebranto, le ve el rostro, agobiado, aturdido, angustiado, afligido, fue llevado, enmudecido, pero al tercer día resucitó y a sus amados apareció. Del cielo una nube le recibió, él ascendió, ya la vista del Padre está. Y algún día él volverá. Pues muy buenas tardes, Dios bendiga a todos. Estamos muy contentos de estar con ustedes esta hermosa tarde. Vamos a iniciar, es una serie de 3 clases, hermanos. Es una serie de 3 clases, esperamos sea de bendición para ustedes. Sé que lo ha sido de gran bendición para mí. Una serie que es muy importante para la iglesia del Señor entender porque es algo imprescindible para poder vivir la vida en santidad como Dios espera de cada uno de nosotros. Hay veces los lenguajes que utilizamos o las palabras que utilizamos tal vez no las entendemos muy bien, las aceptamos porque creemos que es la doctrina del Señor y las aceptamos, pero eso no indica que las comprendamos. Y serán 3 temas que vamos a estar desarrollando durante estos 3 días, el día de hoy, mañana y pasado. El día de hoy es clave porque el día de hoy es el fundamento para mañana y pasado. Siento mucho que los demás hermanos que vengan mañana y que no están aquí hoy, porque va a ser un poco difícil poder continuar el hilo del pensamiento que queremos establecer. Me gustaría que me acompañasen y vamos a comenzar, si está bien con ustedes, a Éxodo en el capítulo 3. Éxodo capítulo 3. La serie está basada totalmente de Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. De ahí hemos basado la serie. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. Y vamos a comenzar con Éxodo en el capítulo 3, específicamente en el versículo 13 y en el versículo 14. 13 y en el versículo 14. Esto es lo que sucede con Moisés cuando Moisés está en el monte Horeb. La palabra Horeb viene del hebreo Kerobobé o Coreb, que significa desperdicio o desierto o vacío, y significa el lugar donde tiran basura realmente después de una guerra. Eso es lo que significa la palabra Horeb en hebreo. Y Horeb es parte de los 5 montes que forman el monte Sinaí. Pues este lugar, que para el judío significaba desperdicio, vino a ser un lugar santo, vino a ser un lugar muy especial, porque según dice la Escritura, que de pasar a ser un lugar común, vino a ser un lugar santo. Al menos así lo dice la palabra de Dios. Dice que cuando Moisés se acercó, dice que oyó la voz y que primero vio una zarza ardiendo, y que en la zarza ardiendo vio que no se consumía la zarza, y entonces oyó la voz que decía: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, dice, santo es. Pasa de ser un lugar común a un lugar santo. La palabra santo viene del hebreo kadesh, que significa apartado para el uso exclusivo de Dios. Por eso el lugar iba a ser muy especial y iba a ser el mismo lugar de donde en ese monte recibirían los 10 mandamientos después que regresaran con el pueblo de Israel a través de la travesía del desierto de Mara, Refidim, Elim y Sinaí, cuando llegan aquí al desierto del Sinaí, al monte Sinaí, lo que sería también el monte Horeb. Y entonces cuando le da el Señor una indicación a Moisés,
Moisés está un poco asustado y le dice Dios: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Verso 10. Verso 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así diráis a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Esta palabra, hermanos, yo soy, es una palabra muy sencilla para nosotros. Podríamos decir que es la palabra de Dios, solamente que para nosotros es un poco difícil entenderla. Pero la palabra en hebreo, yo soy, o quien yo soy, en hebreo se pronuncia Yahvé. El hebreo se escribe de la derecha a la izquierda, así que la palabra en hebreo es Yahvé, lo que se traduce como yo soy. Ese es el nombre que le dice Dios, le diga a los israelitas quién es Dios. Ahora, la palabra yo soy es el nombre que va a utilizar Moisés para sacar a los hijos de Israel desde Egipto hacia la tierra prometida. Pero recuerden lo que le dice Dios. Dios le dice: ve y les dirás: yo soy quien yo soy, te ha enviado. Pero luego viene la palabra Dios, el nombre de Dios. Y Dios es totalmente importante para comprender la historia general de esta serie de 3 días. Es importante porque Dios se llama o se presenta como el gran yo soy, como el gran yo soy. Ahora, hay algo muy interesante acerca de la palabra Dios. Muy interesante acerca de la palabra Dios. Primera de Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, ahí está la palabra Dios, fue manifestado en carne. Esa palabra Dios es la que vamos a estar mirando como fundamento de este día. Dios fue manifestado en carne. La pregunta que nos debemos de hacer es: ¿qué Dios? ¿Cuál Dios? ¿Qué Dios se manifestó en carne? Y esto es muy, muy interesante. Cuando hablamos de Dios, ahorita regresamos a esta idea. Cuando vemos, por ejemplo, el tabernáculo, levanta la mano, ¿quién ha estudiado el tabernáculo? ¿Algunos o qué? El tabernáculo de Dios tiene varios muebles. Pero aunque tiene varios muebles, su hechura de algunos es de oro. Por ejemplo, es de oro la mesa de la proposición de los panes, es de oro el candelabro, es de oro el arca del pacto. Estas cosas son de oro, de una misma esencia, de un mismo material. Pero cuando se habla de el tabernáculo, lo que se dice en hebreo el mixná, no se habla como de varios tabernáculos, aunque el tabernáculo tenga varios muebles. Esto es, aunque son varios muebles los que están en el tabernáculo, todos estos muebles, en forma plural, son un tabernáculo. No son varios, son un tabernáculo. Todos los muebles son un tabernáculo. Es más, cuando vemos el templo, el tabernáculo llega hacia Israel, se establece en Jerusalén, y cuando se establece ahí, el templo tiene varios muebles, pero no se va a decir el templo, los templos, aunque tenga varios muebles. Se dice, aunque tenga varios muebles, el templo. Y este es un concepto que se encierra en el lenguaje hebreo, que es difícil para nosotros poder comprender porque no estamos acostumbrados a utilizar palabras plurales para declarar formas únicas. Esto es, palabras plurales o de ir a plural a singular. Nosotros en nuestro lenguaje no lo hacemos. Parece ser como que hay un error de ortografía, porque estamos pensando como occidentales y como verdaderos mexicanos.
Les voy a dar un ejemplo de ello para que vean lo que trataremos de explicar. Vemos Mateo en el capítulo 28. Si vemos Mateo en el capítulo 28, dice así. Mateo 28 dice lo siguiente. Mateo 28 dice lo siguiente. ¿Ok? Dice así. Verso 19. Mateo 28, verso 19. Fíjate cómo dice ahí la palabra de Dios. Mateo 28, verso 19. Dice así. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, y ve el pensamiento, bautizándolos en el nombre. Esta parte en el nombre es totalmente singular. No hace sentido para nosotros, porque dice en el nombre. Dices, ok, en el nombre es uno solamente. El nombre tiene uno, único, solamente uno. No dice en los nombres, dice en el nombre. ¿En el nombre de qué? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando dice del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tú dices, bueno, para mí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es igual a 3, y los 3 no podríamos decir en el español que es nombre. Lo correcto en español sería que dijéramos que son nombres, porque estamos pensando en plural. ¿Ok? Así lo pensamos, pero en el hebreo no es así. En el hebreo es un poco distinto. Lo mismo sucede en Gálatas, en el capítulo 5, cuando habla acerca de lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice Gálatas 5, en el verso 9, dice así. Gálatas 5, verso 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y luego, porque el fruto del Espíritu, dice ahí, Efesios 5, pero luego dice en Gálatas, en el versículo, capítulo 5, en el verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, 1, gozo, 2, paz, 3, paciencia, 4, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, como que menciona 9. Así que parece ser que hay un error de ortografía en español, porque si son 9, lo que debería decir es más los frutos del Espíritu, pero no dice así. Dice más el fruto. Bueno, espérame, si es un fruto, entonces ¿por qué menciona 9? Si 9 no puede ser igual a 1, pero es exactamente lo que la Biblia nos acaba de decir. 9 es igual a 1. Y tú dices, no es posible porque son 9 frutos. ¿No es cierto? Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice fruto en forma singular. Y esto viene del pensamiento hebreo. Parece que son errores de ortografía, pero no lo son. Son varios muebles, pero es uno el tabernáculo. Son varios muebles, pero es uno el templo. Puede ser algo plural y ser singular totalmente. En el pensamiento hebreo, así lo es. Miren, por ejemplo, cuando vemos Deuteronomio capítulo 6, en el verso 4, dice lo siguiente. Deuteronomio 6, verso 4. Dice así. Deuteronomio 6, verso 4. Dice así. ¿Ok? Y este versículo lo vamos a desglosar, lo vamos a desmenuzar, solamente para entender la última palabra y comprender esta idea de único en plural. Esta idea de único en plural. Por ejemplo, nosotros, dice la palabra de Dios, Génesis 1:1, en el principio creó Dios. Para nosotros en español, la palabra Dios, para nosotros es solamente uno. Eso es para nosotros en español, porque lo vemos en español. Pero en hebreo no es uno. Es más, en hebreo, la palabra que utiliza es Elohim. ¿Cómo se dice la palabra? Elohim. Y hay un reglamento en hebreo que no puedes tú perder totalmente, ¿ok? El reglamento en hebreo que no puedes perder totalmente es este, ¿ok? Cuando dice Elohim, la parte final, el hebreo se escribe de la derecha a la izquierda, ¿ok? Esta parte de Him, en hebreo, siempre significa plural. ¿Ok? Plural
en unicidad. Es la misma idea de muebles, pero un tabernáculo. Es la misma idea de muebles, pero un templo. Es la misma idea de Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero un nombre. Es lo mismo si decimos México. ¿Cuántos estados tiene México? Hermanos, ayúdenme. 32, pero nunca hablamos de 32 Méxicos. Hablamos solamente de un México. Y este concepto, aunque lo utilizamos en nuestro lenguaje, es un poco difícil comprenderlo en la parte de aquí. Cuando la Biblia en el Antiguo Testamento dice Dios, la Biblia está diciendo realmente Elohim, que realmente lo que está diciendo, si lo queremos traducir en el pensamiento mexicano en español, lo que está diciendo es dioses, pero solamente uno. Y es un poco difícil porque no estamos acostumbrados a verlo de esa manera. Lo voy a explicar todavía un poco mejor si me permiten, ¿ok? Cuando llegamos a la idea de cómo se llamó o cómo se llamaba ese Elohim, Dios le dijo, ve y dile al faraón o a los israelitas, ¿cómo se llama? Yo soy. Yo soy. Yo soy, ¿ok? Así es como se llama. Yo soy, en hebreo es Yahvé. ¿Cómo es en hebreo, hermanos? Yahvé o Yehuá. Es una forma también correcta. Yahvé o Yehuá. Ese es el nombre que Elohim se da a sí mismo para reconocimiento de los israelitas, para saber quién los sacó de Egipto. Levanten la mano si me están entendiendo, hermanos. ¿Ok? Vamos a seguir, no se preocupen, ¿ok? Ahora, todo está bien, no se preocupen, ¿ok? Ahora, algo que hay que entender acerca de esta idea de Dios es el judío cree que Dios es muy santo para mencionar su nombre. Repito, el hebreo, el judío cree que Dios es muy santo para mencionar su nombre con sus labios. Por lo tanto, ellos nunca mencionan el nombre o la palabra Dios, Yahvé o Yehuá. Nunca lo van a mencionar. Lo que hicieron ellos es que al nombre Yahvé, el hebreo tiene 22 consonantes, el alfabeto hebreo, se le añaden masoretas. Levanten la mano si alguien ha escuchado la palabra masoretas. ¿Saben lo que son masoretas? Si les pregunto, ¿me dicen? Ok, muy bien, entonces no están muy seguros, ¿ok? Como el hebreo tiene consonantes, para mucha gente es muy difícil pronunciar las palabras hebreas, porque al no tener vocales, ¿cómo pronunciamos correctamente las palabras hebreas? Por lo tanto, los escritores antiguos le añadieron lo que se le llama masoretas. Y masoretas son estos puntos que parecen arbitrarios para nosotros, pero que son importantes. Esto significa yo soy. Pero ellos no pueden pronunciar yo soy porque sus labios son muy ¿qué? Inmundos, impuros. Por lo tanto, para pronunciar yo soy, lo que ellos hicieron fue que le añadieron masoretas. Y al añadirle masoretas, le añaden 1, 2, 3. Por lo tanto, lo que era Yahvé o yo soy, vino a ser Jehová, lo que transliteramos nosotros como Jehová. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Yo soy Yahvé, al añadirle las masoretas, viene a ser lo que conocemos como Jehová o Jehová. En hebreo es Adonai. Díganlo todos. Adonai. Le dicen todos Adonai o Adonai, le dicen aquí en español, que es incorrecto, pero bueno. Adonai. Adonai es la palabra Jehová después de añadirle las masoretas a la palabra Yahvé. Por lo tanto, el judío puede pronunciar Adonai o Jehová, pero no puede pronunciar Yahvé.
Y de esta manera el judío empieza a llamarle a Elohim, a Dios, en vez de llamarle yo soy, Yahvé o Yehová, le empieza a llamar Adonai o Jehová, lo cual se traduce en el Antiguo Testamento como Señor. ¿Levantan la mano? ¿Quién me entendió, hermanos? No se preocupen, ahorita van a saber por qué estoy hablando de todo esto antes de entrar al tema, ¿ok? Este es el fundamento de todo lo que estoy hablando, ¿ok? Ahora, se dice Señor. En Deuteronomio capítulo 6, en el verso 4, Deuteronomio 6, verso 4, fíjate cómo dice ahí. El hebreo se escribe de la derecha, ¿a dónde, hermanos? A la izquierda, de acá para acá, ¿ok? Así se escribe. Cuando los israelitas están en el monte Sinaí, o en el monte Horeb, donde vio la zarza ardiente, ahora Dios les propone algo a ellos. Si Israel escucha sus mandamientos y los pone por obra, ellos serían para Jehová un reino de sacerdotes, según Éxodo 20. 6:4 dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. He aquí, ya hemos visto lo que es el nombre Jehová. Jehová con las masoretas es el nombre Yahvé, que se traduce en español como yo soy. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Ya perdí a alguien, hermanos? No se preocupen, ahorita los voy a encontrar otra vez, ¿ok? Tranquilos, ¿ok? Esto es, yo soy, se dice como Yahvé, se le añaden las masoretas y se dice como Jehová o Adonai, y se traduce a veces como Señor. ¿Todos me están siguiendo? Elohim, el yo soy, Jehová. Elohim, yo soy, Yahvé o Jehová, o Adonai o Señor, es lo mismo. Aunque aquí se le llame Elohim, y acá se le llame yo soy, y acá se le llame Jehová, los nombres tienen propósitos didácticos. Pero estamos todos de acuerdo que Elohim es yo soy. Levanten la mano, ¿quién cree eso, hermanos? Elohim es yo soy. Y estamos de acuerdo que yo soy es Yahvé o Yehová o Jehová o Adonai o Señor. ¿Estamos de acuerdo? Que no son distintos, es el mismo, es uno. Viene la parte de Deuteronomio 6, dice, oye Israel, Jehová. Fíjese cómo se escribe la palabra Jehová. Jehová se está escribiendo como la palabra, y aquí tenemos, una vez más, las masoretas. Jehová es Adonai o es Jehová, ¿ok? Lo cual realmente es Yahvé. ¿Todos me están entendiendo, hermanos? Primero, dice así, oye, Shema. Shema significa no solamente oír, significa también obedecer lo que se les está diciendo. Shema, oye. Israel. Isra significa aquel que pelea. Rael, él, contra Dios. Porque quedamos que Elohim es Dios. Y esta parte, él, que está aquí, él, que se traduce como él, es Dios. O Elohim. So, Israel, el que pelea contra Dios. Porque Jacob peleó contra Dios y se le llamó aquel que pelea contra ¿quién? Contra Dios. So, dice la palabra, oye Israel, oye y obedece. Aquel que pelea contra Dios, oye y obedece. Jehová, Jehová, reitero, es quien el yo soy, es quien el Yahvé, es quien el Adonai, es quien el Elohim.
Levanten la mano si están entendiendo, hermanos. Esto es importante, ¿ok? No crean que lo estoy diciendo nada más por decirlo. Es importante para entender lo que viene. Dice, Elohenu, quedamos que él es tratado de ¿quién, hermanos? De Elohim, que quiere decir ¿qué? Dios. Elohenu, genu, es una expresión hebrea para decir nuestro, aunque no es propiedad nuestra, más bien es decir, nosotros somos de Dios. Nuestro Dios es de nosotros, no, Dios es dueño de nosotros propiamente en hebreo. Así que oye Israel, Adonai o Jehová o yo soy o Elohim, oye Israel, nuestro Dios, y luego vuelve a repetir Jehová. La misma palabra que se utiliza aquí se utiliza acá. ¿Por qué? Porque Jehová, una vez más, es yo soy. Yahvé. Pero como se le añaden las consonantes, ¿qué significa entonces? Las masoretas, perdón, ¿qué significan más ahora entonces? Jehová. Cuando tú y yo decimos Jehová, estamos diciendo yo soy. ¿Ok? ¿Me están entendiendo todos, hermanos? Porque es el nombre de Elohim, de Dios. Así quiso que se le reconociera cuando sacó a los israelitas ¿de dónde, hermanos? De Egipto. Así que yo soy, o Jehová, es el yo soy, o es el Elohim. Y luego viene la palabra Ejad. Y Ejad es muy importante, porque aquí dice uno es. Ejad es uno es. Pero si uno es, entonces, ¿cuántos dioses tenemos nosotros? Uno. Porque no somos politeístas. O tú eres politeísta. Levanta la mano, ¿quién no entiende la palabra politeísta? Ok. Politeísta es creencia en varios dioses. Poli, muchos, teos, Dios. Muchos dioses. Levanta la mano, ¿quién es politeísta? Nadie. Somos monoteístas. Creemos solamente en ¿cuántos dioses? En uno. ¿Y su nombre es cuál? Jehová. Uno es. Uno es. Es uno. Levanta la mano, ¿quién me entendió hasta aquí, hermanos? Ok, muy bien. Y ese Jehová, uno es, viene a tener un significado especial. Luego viene la palabra Josué. Todas las palabras en el Antiguo Testamento, cuando empiezan con Y o con la J en su mayoría, tiene que ver con la palabra Dios. Ya sea que diga en hebreo Él, o ya sea que diga en hebreo Y, tiene que ver con Dios. Jeremías, ok, por ejemplo, Jeremías sería uno, Daniel sería otro, Él o Y. O Josué. Josué, vean las palabras en hebreo. Vean esta palabra, esta letra y esta letra. Ahora vean esta letra y esta letra. Son las mismas. Lo que cambia es la parte final. Joshua, o el nombre Oseas del profeta, Oshua, significa en hebreo salvación. Yehoshua significa Jehová, o yo soy, o Yahvé, es que salvación. Levanta la mano, ¿quién me entendió, hermanos? Estamos desglosando los nombres. Pero hemos presentado que Yahvé es el mismo de ¿qué? Yo soy. Y que yo soy es el mismo que ¿qué? Jehová. Aunque los nombres tienen propósitos didácticos con un propósito de enseñanza, son lo mismo. No son varios, es lo mismo. Yehoshua es el Señor
¿Por qué es Señor? Porque Adonai se traduce como Señor. Yehoshua es el Señor, es salvación. Y luego se va a cortar a la palabra Yeshua. Yeshua es Jehová, es salvación. Y Yeshua es lo mismo que se le llama al nombre Jesús. Jesús es Yehoshua. Jesús es Yehoshua. Donde batallamos un poco en la mente, hermanos, es si yo les digo que Jehová es Jesús, como que choca la mente. Choca luego. Porque no son dos dioses. ¿O son dos dioses, hermanos? No. Aceptamos que Jesús y que Jehová son Dios. Aceptamos que son dos, pero son uno. Pero la pregunta importante es si lo comprendemos. Lo aceptamos, pero la pregunta que nos debemos de hacer es si lo llegamos nosotros a comprender. ¿Ok? Vayamos pues a 1 de Timoteo otra vez, capítulo 3, verso 16, y entremos al tema que nos interesa, ¿ok? Dice así, 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Verso 16. Les quiero preguntar a ustedes, hermanos, para ir desarrollando esta parte, ¿ok? 1 de Timoteo 3, verso 16 dice así. ¿Se puede discutir el tema? Pablo dice no. No hay discusión al respecto. No hay ni por qué discutirlo. Dice, indiscutiblemente es grande. La palabra grande en hebreo en griego es mega. De ahí viene la idea de mega iglesia o mega church o megabytes. O sea, es grande, ¿ok? En griego es grande. Grande es el misterio ¿de qué? De la piedad. ¿Algunos de ustedes han escuchado el nombre Eusebio? Levanten la mano, Eusebio. Eusebio es la palabra piedad en griego. Eusebio es una transliteración de la palabra piedad. Cuando alguien se llama Eusebio, le estamos diciendo que es una persona piadosa a Dios. Aunque hay Eusebios que son unos diablos, ¿verdad? Pero eso ya es otra cosa. ¿Ok? Ahora, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es muy grande. Es un misterio. Mañana vamos a ver cómo se reveló. Misterio significa oculto. Misterio significa envuelto. Misterio significa algo que está detrás de una cortina. Es muy grande, dice Pablo. Grande es el misterio de la piedad. De la piedad. Y mañana hablaremos un poquito más de lo que es piedad, ¿ok? Pero dice, Dios, ahí la palabra que utiliza es Dios. O sea, Dios, y cuando dice Dios, la pregunta que nos hicimos es, ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? ¿De qué Dios está hablando? Dios viene del griego theas, que viene realmente en el griego de Zeus. ¿Ok? Zeus en griego es theos, que se translitera en español como Dios. Pero ciertamente no estamos hablando de la mitología griega. No está hablando de Zeus. Cuando dice Dios, ¿de qué Dios estamos hablando? A ver si alguien puede recordar. Cuando decimos Dios en el Antiguo Testamento, ¿cómo se dice Dios? Elohim. Así que Elohim es Dios en el Antiguo Testamento. Elohim es plural en singular. Y lo voy a explicar de mejor manera para los que lo hablan español, porque no lo tenemos nosotros, ¿ok? Cuando yo hablo, digo, yo estoy en el edificio. Yo estoy en el edificio. Nosotros, ¿qué? Estamos en el edificio. En el español, yo estoy, nosotros estamos, es la forma correcta. Pero en el hebreo, así es como se describe la idea de him o pluralidad en singular. Es como si dijéramos, nosotros estoy.
¿Quién me entendió, hermanos? Rompe el reglamento en español. Totalmente. Rompe el reglamento en español. Pero en el hebreo es normal. En el hebreo decir nosotros estoy es totalmente natural. Por eso dice hagamos al hombre. Hagamos está hablando de muchos. No, es que es normal al hebreo decir nosotros estoy. Hagamos es normal, porque hagamos no se habla en tres dioses. Hagamos es un lenguaje hebreo que se está hablando en unicidad, pero en plural. Es muy normal eso. En hebreo es muy normal. Todo lo que acaba con im, como serafim, como querubim, como Elohim, siempre, eso no hay problema. Pero como nosotros queremos pensar en español, el lenguaje hebreo nos confundimos. Por eso, ¿cuántos dioses tenemos? Uno, porque Jehová, ¿qué? Yo soy es uno. Yo soy es uno, Jehová es uno. Ahora, Dios, Elohim, Dios, ¿cuál Dios? El Elohim del Antiguo Testamento. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ese Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. ¿Ok? La palabra carne en griego es, aquí dice sarki o sarx. En hebreo sarx. En griego, perdón, es sarx. Sarki es cuerpo. Ese Elohim, ese Dios es en uno, ese Dios se manifestó ¿en qué? En carne. No hay que discutirlo, dice Pablo, e indiscutiblemente es grande el misterio de la piedad. ¿Cuál es este? Elohim fue manifestado ¿qué? Pero si le dices a un judío se quedan como no. Es imposible que nuestro Dios, que nuestro Elohim se haya hecho carne. Y cualquiera que niega que Dios se hizo carne es anticristo, según dice el apóstol Juan. ¿Me están siguiendo todos, hermanos? Ahora entremos a la parte de la carta de Juan. Juan, capítulo 1, verso 14. Juan 1, verso 14. Dice así. Juan 1, verso 14. ¿Ok? Yo soy. Cuando Jesucristo dice, hermanos, en griego, aunque realmente el evangelio de Mateo se escribe en hebreo, es el único evangelio que está escrito en hebreo, hermanos, porque es para los hebreos, para los judíos. Cuando Jesucristo dice, yo soy, nosotros, ok, ¿y eso qué? No, pero el hebreo es Yahvé. Espérame tantito. Yo soy el buen pastor. Ego eimi poimen en griego. Pero dice, yo soy, espérame, Yahvé. No, tú no puedes decir Yahvé. Tú tienes que decir ¿qué? Jehová. Tú puedes decir Jehová. No, yo soy quien yo soy. Espérame, ¿tú eres? Sí, yo soy. Yahvé. Wow. Dios fue manifestado ¿qué? En carne. Veamos Juan 1, verso 14. Dice, y aquel verbo, o sea, aquel en griego va a ser logos. ¿Han escuchado la palabra teología? ¿Quién ha escuchado la palabra teología? Ok, teología son dos palabras. Ok. Theos, Dios, ¿verdad? Logía, palabra, verbo o el estudio de Dios. Es lo que es teología. Dice, y aquel verbo, o sea, aquel logos, dice, fue hecho ¿qué? Carne. Aquí está la palabra sarx. Carne. Carne es igual a cuerpo. Aquel yo soy, aquel verbo, aquel Elohim, aquel Yahvé, aquel Yehová, aquel Jehová, fue hecho carne. Y te quedas como, wow, espérame tantito, eso es mucho para mi mente poderlo comprender. Eso es lo que está diciendo Juan. Juan acaba de decir que el verbo fue hecho carne. Pablo acaba de decir, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, Elohim, Yahvé, Yehová, Jehová, Señor, Adonai,
fue manifestado en carne. Wow, espérame tantito. Cuando le dice Felipe, hermanos, y están en el aposento alto, y está comiendo Felipe y está comiendo con los discípulos. Y Felipe ve a Jesús, y Jesús les acaba de decir algo increíble. ¿Ok? O sea, Dios fue manifestado ¿en qué? Carne. Y a ese Dios hecho carne se le llama ¿cómo? Jesús. ¿No es cierto, hermanos? Es más, cuando dice, ¿cómo le vamos a poner Emmanuel? Porque es Dios ¿con quién? Con nosotros. ¿Cuál Dios? ¿Cuántos dioses hay, hermanos? Ese Dios estuvo entre nosotros. ¿Cómo que está? Emmanuel se llama porque ese Dios está entre nosotros. O sea, ese Elohim está entre... Sí, y le vamos a llamar Emmanuel. ¿Por qué? Porque es Dios ¿con qué? Con nosotros. Ok, le llamamos Emmanuel. ¿Tantos de acuerdo con eso, hermanos? No se puede negar. Viene la otra pregunta. Dios fue manifestado en carne. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Si el verbo fue hecho carne y Dios fue manifestado en carne, estamos hablando de qué Dios, de ese Elohim, de ese Jehová, de ese Yahvé. No hay otra. Fíjate lo que le dice Jesús a Felipe y a los discípulos. Yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque logos, verbo, es vida. Y Él no solamente es vida, Él da vida a cada uno de los seres que quieren seguirlo a Él. Pero yo soy el camino. ¿Por qué? Porque le dice Jesús a Felipe. Felipe le dice, Jesús, muéstranos al Padre. Patros en griego. Muéstranos al Padre y ¿qué? Y nos basta. Ahora, ese Jehová se le llama Jehová, es el Padre. Levanten la mano quien está de acuerdo con eso, hermanos. Ese Jehová es el Padre. En hebreo es Ha-Abba o Ha-Ab. Él es el Padre. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, ese Jehová, que es el Padre, le dice Felipe, muéstranos al Padre, ¿y qué? Y nos basta. Muestra, y acabamos la discusión. Y le dice, tanto tiempo he estado, ¿con quién? Con vosotros. ¿Por qué? Porque el Padre, Jehová, Yahvé, se hizo carne. Y al hacerse carne, forma un camino. Y la única manera de llegar al Padre es a través de Jesucristo. Por eso cualquiera que niega al Hijo, niega al Padre. Y cualquiera que no tiene al Hijo, no tiene al Padre tampoco. Porque es unicidad. Es un Dios solamente. No son varios ¿qué? Dioses. Y fíjate cómo dice aquí. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, moró entre nosotros. Estuvo con nosotros. ¿Estuvo con nosotros como fantasma? Decían los gnósticos. No. ¿Estuvo con nosotros en carne física, hermanos? Sí. Ese Elohim estuvo con nosotros en carne física. Y dice ahí, dice, y vimos su gloria. Y fíjate la palabra que utiliza, hermanos. Y vimos su gloria. La palabra es doxa. Doxa en griego, que es brillo o que es luz. ¿Ok? Resplandor, para que me entiendas. Y vimos su doxa, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Y esta palabra unigénito, hermanos, es totalmente importante en el griego. Parecen regulares las palabras, pero no lo son. Porque son dos palabras, mono, que significa ¿qué, hermanos? Uno, es como, ¿tienes el radio en mono o en estéreo? O sea, ¿con una bocina o con varias? ¿Todos me están entendiendo, hermanos? Mono, y aquí viene la palabra genos o genes en griego. ¿Ok? Esto es único en su tipo.
lo que decimos unigénito, lo que está diciendo la palabra es que ese verbo que se hizo carne, que habitó entre nosotros, es uno y único en su tipo. No puede ser otro distinto a aquel. Porque si es distinto a aquel, son dos dioses. Y si son dos dioses, somos politeístas. Por lo tanto te quedas como no. Por eso monogene significa uno o único. O correctamente, uno y único. O en español, el unigénito. Y dice ahí, unigénito del Padre, lleno de gracia y de ¿qué? Y de verdad. Yo soy ¿qué? La verdad. Yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Y nadie viene al Padre si no es ¿qué? Así que ese yo soy, Adonai, Yehoshua, Yeshua, es el mismo. Lo que estamos diciendo es lo siguiente. Cuando dice Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, está diciendo esto, que Elohim, que Dios, que Jehová, y ahora que Jesús es uno, un único Dios. Y que Él es coeterno, coexistencial y digno de recibir nuestra adoración. Por eso, porque el testigo de Jehová no comprende esta parte, se siente mal adorando a Jesús. Pero tú y yo adoramos a Jesús. ¿O no adoramos a Jesús, hermanos? Y todo lo que hacemos, de hecho de palabra, lo hacemos en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Porque sin Jesucristo nada podemos hacer. Y piedad en el griego Eusebios, lo cual miraremos un poquito más de esto mañana, significa honrar piadosamente para mostrar piedad hacia alguien, y también significa adoración. Por ejemplo, en el Acrópolis de Grecia, dice la Escritura que Pablo estuvo en el Acrópolis y que vio varios altares a varios dioses. Y luego dice que vio un altar que le llamó la atención. Y dice Hechos 17:13. Pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios, o sea, al Theos, al Dios no conocido, ¿ok? Agnosto Theos. Y dice, al que vosotros adoráis. ¿Sabes qué es esa palabra adoráis, hermanos? Eusebios. Piedad. O sea, que Dios, el que merece toda nuestra adoración, ¿tantos de acuerdo, hermanos? ¿Solo el Padre o también el Hijo? Les pregunto, hermanos, ¿solo el Padre o también el Hijo? También el Hijo, hermanos. Exactamente. Porque uno solo es. Y ese es el misterio de la piedad que está tratando de descifrar Pablo para todos y cada uno de nosotros. Lo cual ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. ¿Quieren verlo? Vayamos a Isaías, por ejemplo. A Isaías, capítulo 9, versos 6 y 7. Isaías 9, 6 y 7. Dice así la palabra de Dios. Isaías 9, 6 y 7. Veamos qué dice ahí la palabra de Dios. Isaías 9, 6 y 7. Y el que lo tenga lo puede leer. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora,
un niño nos es nacido. ¿De quién está hablando, hermanos? Del misterio de la piedad. Porque Dios fue manifestado, ¿qué? En carne. Ahora, ese que es nacido se va a llamar admirable. Se va a llamar consejero. Y se va a llamar El Shaddai en hebreo. Dios fuerte. Para el judío es una blasfemia decirle a alguien Dios si no es Dios. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo, hermanos? Porque hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová ¿qué? Uno es. Entonces, el profeta dice, van a ser un niño, le vamos a llamar admirable, le vamos a llamar consejero y le vamos a llamar Dios ¿qué? Fuerte. ¿De quién está hablando entonces? De Emanuel. ¿De quién está hablando, hermanos? De Jesús. Y no solamente se va a llamar Dios fuerte, se va a llamar Padre ¿qué? Eterno. Bueno, espérame, ¿cómo que? Pero Padre solo es Jehová. Pero es que este es Padre eterno. Tanto tiempo tengo que estoy con vosotros, Felipe. Tanto tiempo. ¿Cuánto más quieres? ¿3 años? ¿Otros 3 años? ¿Cuánto tiempo quieres que esté aquí? Se va a llamar príncipe ¿qué? Príncipe de paz. Aún el profeta Miqueas dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor. Pero ¿cómo se dice Señor en hebreo? ¿Y qué es Señor, hermanos? ¿Cómo se dice Señor en hebreo? Adonai o Adonai. Lo cual es correctamente yo soy. Solamente que con las masoretas. Pero solamente hay un Señor. Ahora, ¿dónde nació Jesús, hermanos? En Belén, en Beit, la casa Lechem, la casa del pan, Betlehem. Ahí nació Jesús. Ahora, ¿todavía dudan que Jesús es el Señor? ¿Alguien duda eso, hermanos? Totalmente no. Es más, es regla, hermanos. Fíjate también lo que dice Malaquías en el capítulo 3, en el verso 1. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. ¿Quién va a ir al templo? El Señor, el Adonai, el Yahvé, el Yehová. Él va a ir al templo. Díganme, ¿quién preparó el camino para el Señor? Juan el Bautista. ¿Para quién lo preparó? Para el Señor. ¿Para cuál Señor? Para el Adonai. ¿Para cuál Adonai? Para el Yahvé. ¿Para cuál Yahvé? Para el Jehová. ¿Para cuál Jehová? Para el Yehová, para Yahvé, para el Yo Soy. ¿Y ese es quién, hermanos? Jesús. Y dice, a su templo, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí que viene, ha dicho Jehová, ¿de qué? De los ejércitos. Por eso, hermanos, cuando se escribe Hebreos y se está aclarando esta pregunta, Hebreos dice así, el cual, siendo el resplandor de su doxa, de su luz, de su gloria. Moisés, cuando bajó del monte, tenía brillo en su cara. Jesús era el brillo de Dios. No tenía brillo en la cara. Él era la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, dice. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Jesucristo no es un Dios inferior, no es otro Dios. Jesucristo es el mismo Dios. Es la imagen misma de su sustancia. Para que me entiendan en términos naturales y humanos, si Elohim, si Jehová, si Yahvé está hecho de oro, Jesucristo está hecho también ¿de qué? De oro. Pero Jesucristo es el misterio de la piedad. Ese Elohim, ese Jehová, ese Yahvé que se hizo carne. Y Él, al hacerse carne, nos dio la apertura al camino al Padre. Porque antes no podíamos ir al Padre sino a través de Jesucristo. Y dice ahí, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si Jesucristo no es Dios, ¿cómo puede sustentar todo el mundo? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra
dice, de su majestad, ¿en qué? En las alturas. Y Juan, hermanos, el apóstol dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado al Logos, al verbo de vida, al yo soy, hermanos. Al yo soy, dice, lo que hemos contemplado al verbo de vida, dice, porque la vida, el verbo fue manifestada y la hemos visto y testificamos y nos anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos, ¿qué? Se nos manifestó. Si Jesucristo no es Dios, hermanos, tenemos un gran problema. Era lo que los judíos no podían aceptar. Mira, fíjate cómo dice Romanos capítulo 10. Quedamos que Señor se traduce de la palabra hebrea como Adonai, que Adonai se traduce como Jehová, que Jehová se traduce como Yahvé, y Yahvé significa ¿qué? Yo soy, ok, no se les va a olvidar, ok, porque eso es para las próximas 2 clases. Dice Romanos 10, versículo 9 y versículo 10. Mira, para ti, para mí, decir Señor es muy normal. Porque se nos hace normal decir Señor. Pero para un judío, decir Señor es decir Adonai. Y se dicen Adonai, hacen referencia a Jehová. Y se dicen Jehová, están hablando de yo soy. Para ti, para mí, Señor, es fácil. Para ellos, hermanos, es totalmente complicado. Porque solamente hay un Adonai. Oye, Israel, Jehová, Adonai, nuestro Dios, Jehová, ¿qué? Uno es. Y ese uno, ese Emmanuel, ese Dios que estuvo con ellos, el judío tenía que aceptar que ese uno es Dios, es Jehová. No aceptarlo es negar la propia existencia del misterio de la piedad. Y dice, Romanos 10, verso 9, dice, que si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? ¿Qué es qué? El Señor. Eso, hermanos, para nosotros, nosotros pensamos que solamente hace referencia cuando una persona pasa y dice, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hace referencia a eso. Pero aquí está hablando específicamente de los judíos que negaron a Jesucristo. Y le está diciendo a ellos, si ustedes confiesan con su boca que ese Jesús, que ese Dios manifestado en carne, que ese que estuvo entre nosotros, que ese Jesús de Nazaret que vosotros crucificasteis y matasteis, si ustedes lo declaran con su boca, que ese Jesús es el Señor, como le dijo Pedro a todos, sépase ciertamente toda la casa de Israel, que ese Jesús que vosotros matasteis, Dios lo ha hecho Adonai, Jehová, Yahvé y Mesías y Cristo. Y ese era el punto que los judíos no podían entender. Y aquí en Romanos dice, si confiesas con tu boca que ese Jesús es el Adonai, es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios, que Elohim, levantó a los muertos, ¿serás qué? Pero eso, hermanos, para nosotros es fácil. Pero para un judío, hermanos, es totalmente, ¿qué? Difícil. Y Pablo, hermanos, siendo un rabino, antes de ser Pablo, cuando era Saulo solamente, era un fariseo de fariseos, era un hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, Pablo dice, e indiscutiblemente, grande, mega, dice, está mega, es el misterio de la adoración, de la Eusebius. Es muy grande, dice. Es grandísimo. ¿Saben qué es? Elohim fue manifestado en cuerpo humano. Ya me imagino los judíos, hermanos, cómo se quedaron. Espérame. ¿Qué estás diciendo? Acabo de decir que Jesucristo es el Señor. Y por eso Pablo siempre inicia sus cartas diciendo, yo, Pablo, siervo de Jesucristo, Señor. Cuando le dice Señor, hermanos, tiene que temblar
el judío. Porque Pablo predicaba en las sinagogas reclamando, explicando y diciendo que ese Jesús era el Cristo y que ese Jesús era ¿qué? El Señor. Negarlo, hermanos, sería negar toda la existencia de la vida, de la verdad y del camino. Negarlo sería decir como que Dios no es Dios. Mañana, si Dios nos da vida, hermanos, continuaremos viendo este misterio de ¿qué? De la piedad. Yo solamente establecimos hoy principios importantes en cuanto a la Escritura. Número 1, ¿cómo pidió Dios que le dijera a Moisés a los israelitas que se le llamara? ¿Cómo? Yo soy. Y yo soy, cuando se le añaden las masoretas, ¿cómo lo pronunciamos? Jehová. Y ese Jehová en el Antiguo Testamento se traduce como ¿qué? Señor. Dios Elohim. Adonai, Yahvé, Yehová, Adonai. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Ahora, ese Dios, según el misterio de la piedad, fue hecho ¿qué, hermanos? Carne. Fue hecho carne. La misma esencia, la imagen de su sustancia, dice. Juan dice, lo que nosotros tocamos, dice, lo que los ojos vieron, lo que oímos, dice, es referente, dice, al verbo de la vida. Tú y yo tenemos un Dios sin igual. ¿Y sabes cómo entramos tú y yo a la comunión con el Padre? Por medio de Jesucristo. Pero porque sin Jesucristo, todos nosotros siendo gentiles, no nos dejaban ni entrar al patio de los sacerdotes. Pero con Jesucristo entramos literalmente a lugares celestiales. Porque confesamos que Jesucristo es el Hijo de ¿quién? De Dios. Y al confesarlo eso estamos diciendo ello. ¿Y cómo fuimos bautizados? ¿Solamente en el nombre del Padre? No. En el nombre uno ¿de qué? ¿Y de qué? ¿Y de qué? Del Espíritu Santo. Dices, pero nada más son 3 nombres. No, es un nombre. Porque Dios solamente es ¿qué? Y ese es el misterio ¿de qué? De la piedad. Y es algo que los judíos tuvieron que aceptar. Es complicado, totalmente. Porque nosotros aceptamos. No quiere decir que lo comprendamos. Y yo creo que esta serie tiene el propósito de que comprendamos más al Dios que tenemos. Por eso a Jesucristo que está entre nosotros el día de hoy, le damos loor. Porque a donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está ¿qué? Jesucristo. Y Él es digno de nuestra alabanza. Por eso en el Apocalipsis te das cuenta cómo toda la iglesia adora a el Cordero inmolado. Porque si Él no es digno, hermanos, ¿quién es digno de abrir los rollos? Solo Jesucristo. Tú nos visitas el día de hoy. Queremos que entiendas que Dios se hizo carne y en ello se le llama Jesús. Y quiero que entiendas que ese Jesús murió por ti y por mí para darnos vida, porque en Él se encuentra la vida y la vida eterna. ¿Cómo? Si confesares que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cómo? Si te arrepentieres de tus pecados. ¿Cómo? Si pasas a que te bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el Señor, Adonai, te añade a la iglesia. No nosotros, porque somos seres humanos. Solamente Él puede hacerlo. Así que vamos a cantar un himno de invitación y te invitamos. Ven. Desechado, azotado, abatido, en quebranto, del rostro, agobiado, aturdido, angustiado, afligido, fue llevado, enmudecido, pero al tercer día resucitó y a sus amados apareció. Del cielo una nube le recibió
Él el Señor, ya la vista del Padre está. Y algún día Él volverá.